Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom para mis preciosos y mis preciosas en este bonito día que nos concede el bendito sea para ir entrando ya en Shabbat, en este día soleado, caluroso, hay aquí unos 35 grados, han estado haciendo 40 inclusive la semana pasada y la otra, 40, 45. Mucho calor, hasta 45 grados, en Córdoba que está a una hora de aquí más todavía, en Sevilla más todavía, y es el cocedero andaluz se llama esto, esta zona de Andalucía, ¿verdad? Que es la que delimita precisamente Córdoba, Sevilla y Jaén. Bueno, entonces estamos con Éxodo capítulo 5, que hemos titulado Creyentes incautos, así se va a llamar el tema de hoy. Pero aprovechando que va a ser mucho de relato y poco de simbolismo, porque va a haber en el pasaje que vamos a estar leyendo de Éxodo 5 más relato que lo que es escritura simbólica, que lo simbólico contiene más profecía y contiene más extensión a la hora de hablar, el relato también, pero quizá en menor medida, ¿verdad? Hay que ver en el intrarrelato, en la intrahistoria, pues llegar a los simbolismos. Entonces, pues lo vamos a hacer con mucho deleite para todos ustedes en el día de hoy y vamos a recrearnos en la presencia de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Eterno en este bendito día, a comenzar ya a recrearnos. Decir por delante que estamos muy agradecidos porque los temas están gustando mucho a los preciosos y las preciosas, que es de lo que se trata, ¿verdad? Eso nos satisface enormemente. Las vistas son anecdóticas, cuanto más intenten tapar la gloria de Elohim en nosotros, mayor va a ser el impacto, así que tenemos todas las facilidades para que convertirnos la amada del Mashiach en esa piedra no cortada a mano que impacta contra la estatua de todos los imperios mundiales y todas las hegemonías y los echa abajo de forma para ellos desastrosa, ¿verdad? Bueno, entonces como digo, aprovechando que tiene más de relato y no vamos a ocupar mucho tiempo en estar hablando de Éxodo 5, creo yo, porque es más bien de relato, pues nos vamos a ocupar de algunas notas que hemos estado tomando en esta semana y hemos tomado varias, pues ya digo, aprovechando de que en el mensaje de hoy quizá no echemos tanto tiempo, entonces hemos puesto más noticias de actualidad y cosas que nos han llamado la atención. Y hemos estado reflexionando, por ejemplo, ¿no?, de las barrabasadas que le tocan oír, que nos tocan oír de otros, ¿no? Pues ahora de los creadores de nos has traído al desierto para matarnos. Pues de esos creadores, de esos mismos creadores, se puede decir, utilizando un argot cinéfilo, ahora viene, dio su vida y su sangre, Jesucristo o Yahshua HaMashiach, para que ahora nos corten la cabeza. Claro, eso es lo que van creyendo, ¿verdad? Eso es lo que van creyendo en las teologías. Pasó del cristianismo, ahora se recicló en el mesianismo, pero siguen creyendo lo mismo, que les van a cortar la cabeza. Entonces, el sacrificio del Mashiach, su muerte y su resurrección, según ellos, redunda en que tengan que cortarle la cabeza para ser salvos. Y entonces, claro, es de los mismos creadores que decían, nos has traído al desierto para matarnos. Y toda una serie de barrabasadas. A uno le toca oír, no sé, tipo, estamos rabiando de hambre. Gente que tiene sus alimentos, que están criando a hijos, no teniendo ni carreras, ni estudios, ni nada. Elohim les concede que alimenten a sus hijos bien y que tengan hogares y coches y de todo, y responden diciendo, estamos rabiando de hambre. Claro, de los mismos creadores de nos has traído al desierto para matarnos y de que nos van a cortar la cabeza. Al final. ¡Ah! Bueno, y para ministerios, para la mayoría de los ministerios, valga la redundancia y la rima, todos siguen siendo misterios, ¿verdad? Para ellos, para la mayoría de los misterios around the world, alrededor del mundo, todos son misterios. Entonces te llaman el misterio de los vigilantes, el misterio de los
de la película que saquen que sea de moda. El misterio de esto, el misterio del otro, y así enganchan a la gente con el anzuelo del misterio. Esto ya conocemos esa treta, ¿verdad? Porque eso viene de lo mistérico babilónico, eso es así. Y como estamos en la neobabilonia, pues es así, ¿verdad? Ahora, todos son misterios para ellos, todos son misterios. Misterio para allá, misterio para acá, ¿pero por qué? Porque tuvisteis mi Torah por cosa extraña, ni más ni menos. Por eso todos son misterios para ellos, porque tuvisteis mi Torah por cosa extraña. Ahora, redundamos un poco más en esa teología que ya digo, vino contaminando el cristianismo y de esa contaminación del cristianismo ha pasado la peste al mesianismo. Y nos encontramos entonces con aquellos cuentos infantiles, rotundamente pueriles, que decían, yo de niña me quejaba de los zapatos que tenía hasta que vi a otra niña sin zapatos. Escuche usted, escuche usted qué bonito. Esa es la teología de la película El circo de la mariposa, ¿verdad? Que todo el mensaje, digamos, profético de esa película evangélica es que había uno que no tenía ni piernas ni brazos y se buscaba la vida. Y como no tenía ni piernas ni brazos, pues decía, mira, ese tiene menos que yo y aún así tira de él y de su casa encima y se busca a esta mujer. Bueno, entonces, eso no es andar por fe, señores. ¿Por qué? Porque si yo para agradecer o dejar de agradecer tengo que ver a otro que pase más fatigas que yo, entonces no estoy andando por fe, estoy andando por vista. ¿Entienden esa conclusión? Claro, está claro. Claro, si tienes que ver a otro más infeliz que tú para tú sentirte feliz, pues no hay mayor infeliz que tú. Porque estás andando por vista y no por fe. Como dice la frase, si la frase no se equivoca, la fraseología popular, mal de muchos, consuelo de tontos. Eso es así. Bueno, y entonces vemos que agradecen, hay ministerios por ahí que agradecen por la salud y por la enfermedad, a Elohim supuestamente. Permítanme, Elohim no tiene nada que ver con la enfermedad no tiene nada que ver con Elohim. Quien se mueve en Elohim, en una correcta alimentación, en una vida no traumática, que los traumas estén bien organizados dentro de ti, bien sacados afuera, ¿verdad? Todos tus demonios interiores, bien higienizada tu propia alma, tu propia mente, tu propio intelecto, entonces no tienes problemas de enfermedad. Por eso dice, y no te enviaré a ti, al conocer a Elohim, dice, no te enfermarás, no te acudirán las enfermedades de los egipcios, ¿verdad? Las plagas que acababa de mandarles a los egipcios. Entonces, claro que hay que agradecer la salud, pero la enfermedad no. Elohim no tiene nada que ver con la enfermedad. La enfermedad te la buscas tú mismo por tus... por callarte cosas, por recibir cosas que no debes, por alimentarte mal, por ir a sitios que no debes, por escuchar a quien no debes, por hacer las cosas a la trágala, sin gustarte, sin disfrutar, sin entusiasmo, porque no te tomas en serio ni a ti mismo, todo eso acarrea enfermedad, pero Elohim no tiene nada que ver con eso. Ahora, me fijé en la oración cristiana, y esto ya venía apuntándose ya hace años, pero ahora ya no falla. Oración cristiana que oigas, reza de la siguiente manera. Le ora a Dios diciendo, lo primero que le dice y lo último, levanta al caído. Levanta al caído, esa es la oración cristiana al día de hoy. Levanta al caído, con todo lo profético que eso conlleva. Claro, como están todos caídos y son ángeles caídos a la postre, por eso la oración es, levanta al caído. Levanta al caído. Oran por el caído.
¿Qué me dices? ¿Intercediendo por quién? Por Satanás. ¿Es duro de asimilar eso? Sí, pero es que es lo que es. Bueno, entonces resulta que en las noticias de actualidad hemos visto un enunciado, porque yo me pongo las noticias, me pongo la predicación, por ejemplo lo hice, creo que fue ayer por la mañana, me puse una predicación y la predicación la pongo en el móvil, la escucho del móvil, y en la televisión me pongo las noticias sin voz, para ver simplemente los enunciados de las noticias, para hacerme más o menos una idea por dónde van, pero sin tener que escuchar a la serpiente bífida, ¿verdad? Entonces aparecen los enunciados en las noticias de que Biden se entrevista con Xi Jinping. Y eso en una línea del enunciado, ¿verdad? Biden se entrevista con Xi Jinping. Y en el siguiente dice, China, dos puntos, y abre comillas, no jueguen con fuego. Entonces vamos a ver, yo intento interpretar como está escrito, ¿verdad? Yo intento interpretar, vamos a ver. ¿Quién dice no jueguen con fuego? Si lo dice Biden, tendrían las comillas que empezar desde China, no jueguen con fuego, ¿verdad? Ahora, si lo dice Xi Jinping, que es el presidente o el dictador de China o lo que sea, no es China. Por lo tanto, estaría mal dicho. China, dos puntos, no jueguen con fuego. No, eso no lo dice China, porque China es un país, fíjense ustedes si hay chino en China, ¿verdad? Eso lo dice Xi Jinping, como luego se desarrolla la noticia a lo largo del día y ya aparecen enunciados, digamos, más clarificadores. Pero el perdigonazo de veneno que te meten al empezar el día es China, como si China es que lo dice, como si los millones y millones de chinos se aunaran en decir no jueguen con fuego, cuando los chinos hay un chino para todo. Hay un chino para todo, para la mayor excentricidad hay un chino. Y las noticias dan a entender con esos enunciados que la totalidad de la población china está diciendo a Occidente, está diciendo a Estados Unidos no jueguen con fuego, ¿verdad? Ya de aquí un par de años, en vez de ser esa la noticia para manipulación, pues sería, dice China por entero que no jueguen con fuego de las fauces del dragón que somos nosotros los chinos. Claro, al cabo de 2 años ya irían por ahí, ¿verdad? Claro, es tanta la manipulación, el veneno de la bifidez de la serpiente y la mentira que habla en los medios de comunicación, que ya acabaría en esos absurdos que ya se están comenzando a ver, porque son amarillistas y aprovechan el imaginario popular, que se extrae mucho de ese imaginario de la Biblia. Bueno, y para acabar este repaso, resulta que este día ha sido bautizado, según he estado viendo en las noticias, sin voz, por el enunciado, este día ha sido titulado como el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. ¡Ojo! Fíjense la astucia de la serpiente, ¿eh? Porque no mienten en lo que te están diciendo. Sobrecapacidad, es decir, hay para todos. Es una sobrecapacidad. No importa los habitantes, porque lo que va a haber es una sobrecapacitación para todos, porque la Tierra es sobreabundante, superabundante. Pero utilizan la palabra que es sobrecapacidad, pero te engañan en el argumento de que el discurso que te dan es que se están languideciendo los recursos y que ya no hay recursos y que los plásticos del mar y que estamos estropeando todo y que el hombre es la plaga de la tierra. Ese es el discurso, pero la palabra es acertada. Si tú miras la palabra, te edificas. Si miras el discurso, el argumento, es mentiroso. Pero en la palabra no mienten. Porque para ser coherentes con decirte de que los recursos están casi extinguidos, tendrían que utilizar la palabra infracapacidad. Es decir,
La tierra está por debajo de la producción que debería dar. Pero no te mienten. ¿Pero por qué? Porque Elohim no deja que mientan en la palabra para definir lo que pasa. Y entonces, ¿qué palabra es? Sobrecapacidad. Sobrecapacidad. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en Éxodo 5, que hemos titulado creyentes, ¿cómo era la palabra? Incautos, creyentes incautos. 5, verso 1, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a entrevistarse con Faraón y le dijeron: esto dice Yahweh, el Elohim de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. Entonces la respuesta de Faraón fue de esta manera, verso 2. ¿Ah, sí?, replicó el Faraón. ¿Y quién es ese Yahweh? ¿Por qué tendría que escucharle y dejar ir a Israel? Yo ni conozco a ese Yahweh, ni dejaré que Israel se vaya. ¿Mentía en el argumento Faraón? No, es verdad que no conocía a Yahweh. Quizá hubiera oído hablar del Elohim de los hebreos, pero no conocía de ninguna manera a Yahweh porque el poder de Yahweh no se había manifestado a sus ojos, ¿verdad? De una manera que él pudiera entenderlo. Entonces no mentía en esto. Ahora, el pecado de Faraón viene después, una vez que se le va desvelando delante de sus ojos la potencia extraordinaria del bendito sea. Entonces dice, en el verso 3, pero Aarón y Moisés insistieron: el Elohim de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Elohim, a Yahweh. Si no lo hacemos, nos matará con una espada a manera de plaga. Aquí es estrategia, ¿verdad? Estrategia primeramente planificada por el bendito sea para que lo expresaran así Moisés y Aarón, porque debían incluirse en la amenaza que suponía no celebrar fiesta a Yahweh. Nosotros, por lo general, digamos, el mensaje apostólico siempre ha querido enseñar a un Elohim, a un Dios dulcificado, muy dulcificado, a un Dios, vamos, yo siempre lo digo, en el cristianismo ya es Jesús buen rollo de Nazaret, ¿verdad? Pero aquí el encuentro que quiere que tenga con el faraón, con el bendito sea, Moisés, que es su principal emisario, digamos que no dulcifica la presencia de Yahweh, ni lo hace ver de una manera como un Santa Claus entrañable, todo lo contrario, quiere impactar la vida del faraón a fin de que Faraón entienda el respeto debido al bendito sea. Y por eso dice, si no lo hacemos, como Israel, a los primeros que va a matar es a nosotros. Es decir, enseña un Yahweh, un bendito sea, al que hay que tener respeto, porque si no, tu vida peligra. Ese es el Yahweh, el gran yo soy, que Moisés le presenta a Faraón. Dista mucho, como digo, del mensaje apostólico que quiere sobrecargar de dulzura y de entrañabilidad, quiere presentar a un Dios que no hace otra cosa que regalar el oído, ¿verdad? Entonces el faraón respondió, verso 4, Moisés y Aarón: ¿por qué me distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo entre nosotros y ustedes les están estorbando en sus labores. Esto es astucia del faraón, porque da a entender de que había muchos israelitas que estaban adheridos a la causa egipcia y no a la causa israelita, y que esos ganados para la causa egipcia, que eran muchos,
lo que querían era servir a Egipto, no era pensar en dioses hebreos, ¿verdad? Entonces les dice, ustedes les están estorbando en sus labores. Fíjense cómo quiere meterse en la psique de Moisés, porque quiere mostrarle a Moisés que no todo en Israel van a ser israelitas, pero esto ya lo sabe Moisés, y luego se iría desarrollando con las rebeldías sucesivas que hubo en el desierto. Pero esta es la idea que intenta plasmarle, ¿verdad? Faraón. Le está diciendo, pero si Israel no está unificado, está dividido, ¿verdad? Pero es que nosotros, como pueblo de Israel, ya contamos con eso. Contamos que hay un grueso, un Israel-Estado y unos que se llaman Israel, que no son. Pero luego está un Israel escogido que se purifica por el fuego de las pruebas y de la adversidad, ¿verdad? Y que se puede presentar con vestiduras de lino, de obras justas, delante de él. Entonces, dice, pero Aarón y Moisés, voy por el verso 4, dice, el faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué me distraen de sus tareas? Vuelvan a trabajar. ¿Por qué me distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar, miren, hay muchos de su pueblo entre nosotros y ustedes les están estorbando en sus labores. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces de Egipto y a los israelitas jefes de cuadrilla. Eran israelitas jefes de cuadrilla que eran como una especie de capos, ¿verdad?, que vigilaban a sus propios paisanos para que trabajaran a manera esclava. Y entonces le dio la orden diciendo, verso 7, ya no les provean paja para hacer ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles no obstante que sigan haciendo la misma cantidad que antes. No reduzcan la cuota, son unos holgazanes, por eso claman que les deje ir a ofrecer sacrificios a su Elohim. Cárguenlos con más trabajo, háganles sudar, así aprenderán a no dejarse llevar. Ahora, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un estadista porque los que están puestos a cargo de las naciones son estadistas. ¿Sabía el estadista Faraón que los que se estaban quejando no eran... no era por holgazanería y luego que generaliza como si los que se hubieran presentado allí para reclamarles hubieran sido todos una panda de holgazanes israelitas? Pero no, los que le hablaron fueron Moisés y Aarón, ¿verdad? Pero a Faraón le viene bien generalizar para meter presión a Moisés y Aarón para echarles sobre la espalda el pueblo, ¿verdad? Para azuzarles al pueblo, le interesa hacerlo aparecer de esa manera, ¿verdad? Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente, ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a traerla de donde puedan y tendrán que conseguir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca que pudieran usar como paja. Subrayen la palabra dispersó, que es de lo que quería, dispersar al pueblo, ¿verdad? Ahora lo veremos. Mientras tanto, los siervos egipcios no dejaban de apremiarlos, exigiéndoles que cumplieran con su cuota diaria de producción, tal y como hacían con la paja cuando se les estuvo facilitando. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los mismos capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores y les preguntaban, ¿por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy? Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle a Faraón. Aquí está. Los creyentes incautos le ruegan a Faraón. ¿Qué hacen los creyentes incautos? No le ruegan a Elohim, le ruegan a Faraón que afloje, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hoy. Las protestas de cómo están estrangulando a la gente. Bueno, en primer lugar tendrían que rogarle y clamarle al bendito sea, antes de clamarle a faraones, porque los faraones no sienten ni padecen como el pueblo siente y padece. Por favor, no trate así a sus siervos, les suplicaron.
Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo los mismos ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de la organización que están haciendo. Ya está. Claro, en el momento de que tú te quejas a los gobernantes del sistema, pues entonces estás culpando a los gobernantes, porque el sistema es obra de los gobernantes, de los poderosos. Entonces, ellos van a argumentarle a Moisés que Moisés es quien les ha puesto la soga al cuello o la espada en la mano a los egipcios para que los maten, pero no, lo están haciendo ellos mismos. ¿Por qué? Porque quieren salir del sistema con los gobernantes. Oiga, quieren salir del sistema con los gobernantes que están ahí para custodiar el sistema. Entonces dice, verso 19, no, ¿por dónde voy? 17. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes y haraganes, por eso andan pidiendo que los deje ir a sacrificar a Yahweh. Esto es lo que le decía antes. Los jefes de cuadrilla no fueron los que se presentaron a Yahweh, perdón, los que se presentaron ante Faraón para que los dejara celebrar fiesta a Yahweh, sino que los que se acercaron allí pidiendo esos 3 días al desierto para hacer sacrificios a Yahweh fueron Moisés y Aarón. La cuadrilla, los jefes de cuadrilla seguramente no querrían, pero le interesa a Faraón que luzca así. Entonces, ¿para qué? Para meter presión a esos mandamases que son los jefes de cuadrilla, ¿verdad? Y arrojarlos contra la cara de Moisés y Aarón para que les reclamen como les van a reclamar a continuación. Ustedes son unos holgazanes y haraganes, por eso andan pidiendo que los deje ir a sacrificar a Yahweh. Y esto los jefes de cuadrilla se lo creyeron y lo transmitieron a todo el resto del pueblo. Es verdad que somos unos haraganes y que lo que no queremos es trabajar. Por eso nos están viniendo todas las penurias. Claro. De eso se trata, de que te puedan meter ideas que no son en la psique y tú pienses como esclavo. Es verdad, lo que no quiero es trabajar, por eso me vienen todas las penurias que me vienen. Entonces, no reclamas una vida mejor, no reclamas reposo, no reclamas sanidad pública, bueno, y así la gente se va conformando hasta que hacen de su vida un sinsentido, porque no tienen cobertura de nada, ¿verdad? Le suben los precios de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, vuelvan ahora mismo a trabajar, no se les dará paja y aún así tendrán que completar la cuota de ladrillo. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron que no podían disminuir la fabricación de ladrillos por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, que estaban afuera esperando. Y los jefes de cuadrilla les dijeron, ahora, fíjense ustedes en esta escena, les dicen los jefes de cuadrilla que habían sido atemorizados y que habían sido menoscabados y que habían sido amenazados y que ya estaban bajo un shock. Les dicen los jefes de cuadrilla a Moisés y Aarón, que eran los potenciales, y luego se descubrió así, libertadores de Israel. Entonces les dicen que Yahweh les juzgue y les castigue. Los maldijeron. Nos maldijeron. El pueblo, los jefes de cuadrilla, maldijeron a Moisés y a Aarón. ¡Ojo! Que Yahweh les juzgue y les castigue por habernos complicado la vida, por habernos hecho repulsivos a ojos de Faraón y sus funcionarios. Les echaron toda la culpa a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque no pensaban como libres, pensaban como esclavos. ¿Y qué veían entonces pensando como esclavos? Los problemas. ¿Y a quién acudían para solucionar los problemas? A Faraón. Entonces,
Los jefes de cuadrilla les dijeron que Yahweh les juzgue y les castigue por habernos hecho repulsivos a ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos, les dice a Moisés y Aarón, ustedes mismos les pusieron la espada en la mano, les dieron una excusa para matarnos. Esto es lo que decía antes. Estos fueron el germen de lo que luego dijeron en el desierto, nos has traído a matarnos. Claro, ya empezaron por ahí. Ustedes mismos les pusieron la espada en la mano, les dieron una excusa para matarnos. Entonces, claro, todos los que llegamos a libertar, porque dicen la verdad os hará libres, entonces llegamos a dar el mensaje de la Emet, de la Torah Emet, para libertar al pueblo, pero el pueblo no quiere libertarse, porque el pueblo es esclavo. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Te culpa a ti, y entonces te empiezan a vilipendiar. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Quién, tú quién eres? Tú no eres nadie. Bueno, ya saben. Cuando tú le ofreces libertad con la verdad, pero es que quieren seguir siendo esclavos. Es que no les llama la atención la libertad. Lo que quieren es agachar la cabeza toda la vida y vivir en piloto automático sin preguntarse nada y sin objeto en la vida, sin propósito, en las tinieblas absolutas. ¿Verdad? Y fíjense, y cualquier cosa que amenace esa vida, que no es vida, que es esclavitud y tinieblas, se lanzan y se precipitan sobre ellos como auténticas leonas. Oye, ¿eso por qué? ¿Pero qué quieres guardar si el sistema es basura? ¿Por qué hay tantos guardianes del sistema si el sistema es enfermedad, locura y muerte? Bueno, el caso es que le dicen esto, ¿no? Le dicen a Moisés y Aarón, ustedes mismos les pusieron la espada en la mano, les dieron una excusa para matarnos. Ahora, momento clave. Entonces Moisés fue ante Yahweh y protestó. Cuando se les complicaron la vida a los de las cuadrillas, que estos serían luego los potenciales apóstatas que se han ido levantando siempre ya a partir de ahí a lo largo de la historia, pero ¿qué es lo primero que hicieron? Que fueron a Faraón. Cuando se les presentó el problema, fueron a Faraón. Pero ahora, los que son verdaderamente Benei Elohim, los que son hijos de Elohim, los que viven la Torá, los que tienen al Mashiach gobernando sus corazones, ¿qué hacen? Le presentan el problema ante Yahweh. Y protestó Moisés. Entonces, lo más inmediato, en un hombre carnal, en un hombre animal, en piloto automático, lo que se hubiera enzarzado en una lucha dialéctica contra los de la cuadrilla, que al fin y al cabo eran sus compatriotas. Les hubieran dicho, ¿qué estáis hablando? ¿Qué estáis hablando? ¿De que le hemos puesto la espada en la mano? ¿De qué estáis hablando? No, pero no se enzarzaron Moisés y Aarón. Fueron y protestaron ante Yahweh. ¿Por qué? Porque fueron capaces, con la madurez que da el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad ministrado por Yahweh en tu vida, se pudieron poner en la situación del pueblo. Y como se pusieron en la situación del pueblo, dijeron y llegaron a la conclusión, es verdad lo que dicen, no en la forma, pero sí en el contenido, porque Yahweh nos ha hecho quedar mal. Nos ha hecho que queramos hacer un bien, que es libertar al pueblo, y no solamente no lo hayamos conseguido, sino que además ahora estén las cosas más crudas y más peliagudas que antes, ¿verdad? Entonces protestó así Moisés ante Yahweh. Yahweh, ¿por qué trajiste esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Para qué me enviaste entonces? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más despiadado y brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Quien se pueda expresar con esta claridad, con esta concisión y con esta sencillez delante del bendito sea, indudablemente encontrará la respuesta. Porque esto es un corazón transparente y sano. Y
cuando un corazón es transparente y sano y se expresa con esa claridad, encuentra la respuesta del cielo, como la encontró en lo sucesivo, que ya iremos viendo en los capítulos siguientes, Moisés y también Aarón. Entonces, mirando las notas que nosotros hacemos en la traducción, porque no solamente traducimos, sino también comentamos en las notas, pues en el verso 1 vemos la estrategia que se negocia una salida puntual. Dice, deja ir deja ir a Israel para que le celebremos fiesta a Yahweh 3 días en el desierto, un viaje de 3 días. Entonces, lo que pide Moisés es una salida puntual para que Egipto no se la concediera y la salida pasara a ser ya definitiva, una vez que las cosas llegaran ya a su punto álgido, ¿verdad? Que es de lo que se trataba. No solamente ya que los dejara ir salir al desierto 3 días, sino que los librara, los dejara ir para siempre. Entonces las cosas tenían que ir adquiriendo mayor grado, un desenvolvimiento de mayor grado. Entonces en el verso 3 Moisés y Aarón se incluyen dentro del desastre cuando le dicen si no lo hacemos nos va a matar a espada, Yahweh mismo, si no le celebramos fiesta. Se incluyen en el desastre que traería no partir de Egipto, y esto también es una estrategia para no cargar las tintas de inicio al faraón, porque si van al faraón y le dicen de inicio, como no nos dejen ir, os va a matar, y no se nombran ellos, sino que nombran a los egipcios, como no nos dejes ir, va a matar a todos los egipcios, pues entonces ahí ya no hay negocio posible. Ahí ya se acaba la discusión, ¿entienden? Allí ya los hubieran intentado asesinar allí mismo, ¿entienden? Entonces eso era a fin de no hacerse odiosos desde el principio, Moisés y Aarón, ¿verdad? Por eso les dicen gradualmente, le intentan hacer el cuerpo a Faraón, primero con lo de salir a celebrarle fiesta a Yahweh en un viaje de 3 días al desierto. En los versos 4 y 5 responde con astucia este Faraón. Había israelitas asimilados ya en Egipto que no iban a estar de acuerdo con un absentismo que conllevaba no seguir contribuyendo a la superestructura egipcia, porque esto era deleitoso para algunos israelitas, como luego se demostraría en el desierto. Ellos lo que querían contribuir es a la superestructura que ellos veían como trascendencia. Lo trascendente para ellos eran las obras egipcias, participar de la obra egipcia. Entonces, esto era lo que más o menos llenaba sus vidas, ¿verdad? Sus absurdas vidas. Participar de la superestructura egipcia. Es lo mismo que hoy, ¿verdad? Hoy salvaguardan el sistema porque el sistema les parece una maquinaria prodigiosa, ¿verdad? Pero se va a venir abajo totalmente, en breve. El verso 12, Faraón consigue su objetivo en el verso 12, que es dispersar, hemos subrayado esa palabra, dispersar al pueblo para que no piense junto y congregado. Entonces dispersa al pueblo y les hace ir a por paja, ¿verdad? ¿Cuánto de nosotros estuvimos dispersados buscando paja? Que es buscando un mensaje limpio que nos llegara, ¿verdad? Y nos tuvo dispersos buscando paja, el faraón de nuestro siglo. Los subalternos israelitas de Faraón calculan mal la jugada al entrevistarse con el dirigente egipcio. Estos los apóstatas israelitas, los jefes de cuadrilla, cuentan con la bondad de Faraón y creen que es ignorante del trato cruel de los capataces, lo cual lógicamente enfurece más a Faraón. O sea, consiguen un efecto contrario, porque Faraón no era ignorante de la vida imposible que le estaban haciendo los capataces a los jefes de cuadrilla israelitas. Pero los infelices, los incautos de las cuadrillas, de los jefes de cuadrilla israelitas, creían que es que Faraón era ignorante de que les estaban amargando la vida. Claro, incautos, gente timorata, gente incauta, gente idiota, ¿verdad? Que quiere extraer la bondad donde no hay bondad, ¿verdad? Por eso se ponen bajo gobiernos de iniquidad. Los jefes de cuadrilla israelitas viven en un mundo ficticio del cual no se quieren desengañar. Creyentes incautos. ¿Cuántas veces leería este capítulo 5 de Éxodo Shemot el judío askenazi Karl Marx, 1818-1883?
para llegar a la conclusión de que el déspota se ensancha más en su crueldad cuando un sindicato de hombres libres presenta argumentos que contradicen la acumulación de la riqueza en unos pocos. Por eso el autor del Capital, porque leyó y releyó este capítulo seguro, ignorando otras cláusulas gloriosas de la Torá, no concebía más alternativa que una guerra hasta la calcinación. Y así lo transmitió, y por eso hubo tantas muertes, movió tantas muertes el comunismo, ¿verdad? Y ya como último punto, como última nota, volviendo al respecto de los versos 4 y 5, cabría preguntar quién estaba, porque dice el faraón, nos estás haciendo perder el tiempo, porque sois unos haraganes y unos holgazanes, y ya con las tareas, que les estáis impidiendo ir con las tareas al pueblo. Entonces aquí cabría preguntar quién le estaba haciendo perder el tiempo a quién, ¿verdad? Que esta es la pregunta clave. Si hubiera un Karl Marx en nuestro tiempo, lo más valioso que vería sería el tiempo, porque el esclavo no se valora el tiempo, pero el hombre libre sí valora su tiempo. Entonces aquí el que fuera libre se tendría que haber preguntado quién estaba haciendo perder el tiempo a quién, porque Goffman dijo en 1961 que un rasgo característico de las instituciones totalitarias y absolutistas es que se apropian del tiempo de los otros. Claro, se apropian del tiempo de los otros. Si tú no haces lo que yo digo y no te encargas de mis cosas, entonces ya es que eres un paria, un holgazán, un perro flauta, un antisistema, un paria de la vida, ¿verdad? Y entonces si les escuchas y les pones atención, son capaces de meterte eso en la psique, como hemos dicho antes, de meterte en la psique, que de verdad es que si no le trabajas a la superestructura del sistema, es que eres un haragán, es que eres no sé, un loco, ¿verdad? Y se apropian de tu tiempo. Esa es la guerra total, apropiarse de tu tiempo, para que tú no te consagres a lo bueno, a la verdad, a Elohim, a la palabra de poder, a lo que de verdad trasciende, sino que la consagración de tu tiempo sea a favor de un sistema, una superestructura que está condenada a venirse abajo inminentemente. Porque no se sostiene por la práctica de la injusticia y de la mentira. Bueno, y hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, gócense, pues sean risueños delante de la presencia del Todopoderoso, estemos risueños y gozosos, ¿verdad? Para que nos vea alegres, ¿verdad? Estad siempre alegres, es un mitzvot, es un mandamiento, y hay que estar siempre alegres, pero que no por obligación, sino porque nos brota desde dentro, porque teniendo al Mashiach tenemos la vida y nos expansionamos, ¿verdad?, hacia adentro y hacia afuera, como el mismo corazón nos late, ¿verdad? Fíjense que el corazón se retrotrae y se ensancha, ¿verdad? Pues así nosotros vibramos delante de la presencia del Eterno, recibiendo y dando, con los mismos latidos de nuestro corazón, ¿verdad? Es todo Torah, sabiéndolo ver. Bueno, entonces gócense, abrácense mucho, quiéranse mucho, y rueguen a Elohim pues ser ministrados de una manera especial en este Shabbat. Escuchen aquello que le aprovechen, ¿verdad? Y vayan a aquello que de verdad les llene y que les deje la copa rebosando. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.